¿Y si el dolor que estás viviendo fuera una señal directa del cielo? ¿Y si ese sufrimiento, que parece no tener sentido, es la forma más sagrada en la que Dios está forjando en ti algo eterno? ¿Y si te dijera que, en medio del dolor, hay un plan divino escondido que fue revelado cientos de años antes de que nacieras? Un plan que habla de un hombre que fue quebrantado, despreciado, traspasado, pero que en ese sufrimiento cargó contigo. Un misterio que nace en las palabras del profeta Isaías y que hoy, en este video, podría abrirte los ojos a la verdad más poderosa que has ignorado toda tu vida. Hoy no hablaremos simplemente de profecías, hablaremos de ti, de tu lucha, de cómo tu historia ya estaba escrita entre líneas de sangre y redención, porque este mensaje no es solo una enseñanza, es una señal. Es la manera en que Dios quiere hablarte en este momento exacto, y si escuchas hasta el final, podrías descubrir el verdadero propósito de tu dolor. Hay secretos escondidos en el capítulo 53 de Isaías, secretos que solo los corazones atentos logran descubrir. Misterios que conectan al Hijo de Dios con cada lágrima que has derramado en silencio. Porque el sufrimiento del Mesías no fue en vano, fue por ti. Comenta ahora mismo la frase paz en Cristo. Es una forma de decirle al Señor, estoy aquí, quiero escuchar tu voz. Esa frase marcará el inicio de este viaje espiritual, y si puedes, dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a otros hijos e hijas que están clamando en medio del dolor. Estarás predicando sin decir una sola palabra. Estarás siendo un canal de bendición. Suscribirte a este canal es como construir un altar en medio del desierto, un lugar donde volver cada vez que tu alma necesite ser saciada. Muchos no tienen iglesia, no tienen pastor, pero aquí encuentran consuelo, palabra y dirección. Sé parte activa de esta comunidad de fe. Te necesitamos. Dios te necesita. Hoy te prometo algo. La penúltima enseñanza de este video tiene el poder de abrir puertas que han estado cerradas en tu vida por años. Pero para recibirla, tienes que quedarte hasta el final. Prepárate, porque lo que vamos a descubrir a partir de este momento puede cambiar tu manera de ver el dolor, de ver la cruz y de verte a ti mismo. Respira profundo. Abre tu corazón y acompáñame. Comenzamos el estudio. Perfecto. Comenzamos con el primer tópico. Tema central. Isaías, el sufrimiento del Mesías. 1. Despreciado y desechado entre los hombres. La profecía que revela el rechazo divino. En Isaías 53:3 leemos una de las descripciones más conmovedoras y proféticas de toda la Escritura. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y este versículo, que tantas veces se lee superficialmente, guarda un poder revelador sobre el alma del Mesías y sobre la tuya. ¿Alguna vez te sentiste rechazado? ¿Te han hecho sentir invisible? ¿Alguna vez llevaste un dolor tan grande que nadie pareció notar? Entonces estás más cerca del corazón de Cristo de lo que imaginas, porque Él también fue despreciado, fue rechazado, y lo fue no por casualidad, sino por ti. Isaías escribió estas palabras 700 años antes del nacimiento de Jesús, y sin embargo parecen una crónica exacta del sufrimiento que el Salvador enfrentaría. Desde su infancia hasta su muerte, Jesús conoció el abandono, la calumnia, el olvido. Fue expulsado de su propia tierra, llamado loco, blasfemo, endemoniado. Y todo eso mientras cargaba el mayor amor que el mundo haya visto. Isaías no solo está narrando lo que iba a ocurrir, está revelando una verdad espiritual que sigue ocurriendo hoy. El Mesías sigue siendo rechazado cada vez que alguien sufre, en soledad, cada vez que un corazón se rompe y nadie lo ve, cada vez que la compasión es pisoteada por la indiferencia.
Pero hay algo aún más profundo. El Mesías no fue rechazado simplemente por error humano o injusticia, fue desechado por decisión divina para poder tomar tu lugar. La grandeza de este pasaje no es solamente que Jesús sufrió, es que eligió sufrir, eligió ser despreciado, eligió cargar lo que nadie más quería cargar, eligió caminar entre nosotros no como rey glorioso, sino como marginado, como un varón de dolores. Y en eso se reveló el mayor secreto del reino de los cielos. El sufrimiento no es castigo, es redención. Dios no está en contra del quebranto, está dentro de él. Y cuando tú eres rechazado, cuando el mundo te da la espalda, cuando tu alma grita y nadie la escucha, Jesús está ahí, porque Él lo vivió primero y lo vivió para redimir cada lágrima que has derramado. ¿Te das cuenta del consuelo que esto encierra? Tú no estás solo, nunca lo estuviste. El rechazo que llevas no es una maldición, sino un eco del sacrificio más puro. Y si hoy puedes entender esto, podrás empezar a ver tu sufrimiento desde otro lugar. No como debilidad, sino como señal de que tu historia está siendo escrita con tinta divina. El versículo no dice que el Mesías fue fuerte y poderoso, sino que fue experimentado en quebranto. ¿Por qué? Porque solo alguien que conoce el quebranto puede redimir a los quebrantados. Así como Jesús fue rechazado por muchos, tú también serás incomprendido. Pero eso no es derrota, es evidencia de que estás caminando cerca de Él. Jesús no fue aceptado por todos, no fue admirado por la multitud, fue crucificado por ellos, y ese sacrificio fue la mayor muestra de amor que jamás haya existido. Querido oyente, si te has sentido como un extraño, como un olvidado, como un desechado, este mensaje es para ti. Dios no desecha lo que el mundo desecha. Él lo elige, Él lo honra, Él lo transforma. No huyas más del dolor, no escondas más tus heridas. Cristo también fue herido, y en sus heridas está tu sanidad. Hoy estás frente a una verdad que puede liberarte. El rechazo que viviste fue una puerta hacia la redención, y en ese rechazo, Cristo te está diciendo, yo también pasé por ahí, y lo hice por ti. 2. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. El intercambio celestial Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este es uno de los versículos más impactantes de toda la Biblia. Y sin embargo, pocas veces se entiende en su profundidad espiritual. El Mesías no solo fue rechazado, también cargó algo que no le pertenecía. En un acto que trasciende la lógica humana, Jesús tomó sobre sí las enfermedades, los dolores, las culpas, los traumas, no por justicia, sino por amor. Lo que tú merecías, Él lo cargó, y lo que Él merecía te lo entregó a ti. Esto no es poesía, es un intercambio espiritual real, un pacto celestial donde el inocente se hace culpable para que el culpable sea hecho justo. Pero aquí hay algo que muchos no ven. El texto dice, llevó nuestras enfermedades. En hebreo, la palabra original usada para enfermedades es makob, que también puede traducirse como dolor profundo, aflicción interior, quebranto del alma. Eso significa que Jesús no solo cargó enfermedades físicas, también tomó tu depresión, tu ansiedad, tu angustia nocturna, tus pensamientos de derrota. Cada vez que sentiste que no podías más, Él estaba ahí, absorbiendo ese peso en la cruz, antes de que tú nacieras. ¿Y por qué lo hizo? Porque tú nunca ibas a poder soportarlo solo. Porque tu alma fue creada para la eternidad y solo un sacrificio eterno podía liberarla. Jesús no es un héroe que te mira desde lejos. Es un Salvador que decidió morir sintiendo cada uno de tus sufrimientos como si fueran suyos. Muchos siguen creyendo que están pagando por sus errores.
Muchos creen que su dolor es castigo, pero Isaías deja claro que el castigo ya fue colocado sobre él. Entonces, ¿por qué sigues cargando lo que ya fue llevado? ¿Por qué sigues viviendo como si nadie entendiera tu dolor cuando el Hijo de Dios lo sintió antes que tú? Aquí hay un secreto espiritual profundo. Dios permite que enfrentes dolor, no para destruirte, sino para enseñarte a entregar, a soltar, a depositar sobre Jesús eso que ya no puedes sostener. El problema no es que sufres, el problema es que no sabes qué hacer con ese sufrimiento. Y hoy Isaías te está mostrando el camino. Déjalo en la cruz. Jesús no vino a ser admirado, vino a ser el Cordero, y como Cordero se dejó cargar por el pecado, por la enfermedad, por el dolor, para que tú hoy puedas ser libre. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? La gente lo miró y pensó que estaba siendo castigado por Dios. No entendieron que estaba siendo castigado por nosotros. Fue herido no por sus faltas, sino por las tuyas. Y mientras sangraba, te estaba salvando. Oye bien esto, cada herida que Jesús recibió tenía tu nombre grabado. Cada latigazo, cada espina, cada clavo hablaba de ti, de tu libertad, de tu sanidad, de tu restauración. Así que no vuelvas a creer que estás solo en tu dolor. No vuelvas a pensar que tu quebranto no tiene sentido, porque ya hubo uno que lo cargó antes y que hoy te dice: ven a mí y te haré descansar. Hoy es el día de ese descanso. Hoy es el día en que puedes mirar a la cruz y ver en ella la prueba de que tu sufrimiento no fue en vano. Con mucho gusto. Vamos ahora con el bloque 3, tópico 3, avanzando en la profundidad espiritual del mensaje profético de Isaías y cómo se conecta directamente con la vida del oyente. 3. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. El precio de nuestra culpa. Isaías 53:5 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí estamos ante una de las frases más conmovedoras y al mismo tiempo más liberadoras de toda la profecía. No fue la maldad del mundo lo que lo hirió. No fue simplemente la violencia de los romanos, fueron nuestras rebeliones, fueron nuestros pecados, fuiste tú, fui yo. Y ese es un punto que no se puede evitar ni suavizar. Jesús fue herido por ti, y esa herida no fue solo física, fue espiritual, fue eterna, fue una herida de amor. Pero antes de sentir culpa, debes ver el propósito. No fue un castigo vengativo, fue una entrega voluntaria. El Mesías no fue atrapado, se ofreció, no fue vencido, se entregó, no fue forzado, eligió sufrir. ¿Y por qué lo hizo? La respuesta está en la mitad del versículo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El objetivo de todo ese sufrimiento era uno solo: que tú pudieras tener paz, una paz que el mundo no puede dar, una paz que no se compra con dinero ni se encuentra en el aplauso de los hombres, una paz que solo nace cuando comprendes que alguien ya pagó el precio por tu alma. La cruz no fue el final, fue el punto de partida de una vida redimida. Y luego, Isaías declara una promesa tan poderosa que ha sido proclamada por generaciones enteras: y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está el misterio. De una herida nace tu sanidad, de un cuerpo molido nace tu restauración, de la sangre brota tu libertad. La lógica humana jamás entenderá esto, porque el reino de Dios no se mueve por lógica, sino por gracia. ¿Y qué significa ser curado por sus llagas? No es solamente una sanidad física, es una sanidad del alma, una sanidad de la conciencia, una curación del pasado. ¿Has sentido culpa por algo que hiciste hace años? Te persigue un error del pasado. Sientes que no mereces una segunda oportunidad. Escucha esto con el corazón.
Jesús fue molido por eso. Cada vez que el pecado parecía imperdonable, Él decía desde la cruz, yo ya pagué. Cada vez que la culpa parecía insoportable, Él respondía, mira mis heridas, fueron por ti. Aquí hay una verdad que cambia vidas. Ninguna condenación del infierno puede resistir frente a la sangre del Cordero. Ningún pasado puede sepultar tu destino. Ningún error es más grande que el amor de Dios revelado en Isaías 53. El sufrimiento del Mesías no fue una tragedia, fue una estrategia divina para alcanzarte. Querido oyente, tus rebeliones no asustan a Dios, tus pecados no lo espantan. Lo que Él busca es un corazón que entienda que ya fue perdonado, que ya fue redimido, que ya fue curado. Hoy puedes levantarte sabiendo que el castigo ya fue pagado, que la paz ya está disponible, que las llagas que sangraron hace 2000 años aún sanan hoy, pero esa sanidad no ocurre solo por saberlo, ocurre cuando lo crees, cuando lo abrazas, cuando lo haces tuyo. Así que míralo, mira al Cordero, herido, mira sus manos perforadas, mira sus ojos que aún te buscan, y acepta la paz que Él compró con su dolor. Con gusto. Continuamos con el bloque 4. Tópico 4. Profundizando aún más en el sufrimiento redentor del Mesías desde la profecía de Isaías, y cómo este sufrimiento habla directamente al corazón de quienes hoy siguen luchando en su caminar. 4. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. El abandono que Él eligió cargar, Isaías 53.6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esta es una de las declaraciones más duras y al mismo tiempo más llenas de gracia de todo el capítulo. Isaías no dice algunos, no dice los peores, dice todos nosotros, incluyéndome a mí, incluyéndote a ti. Todos nos descarriamos, todos nos alejamos, todos, en algún momento, decidimos caminar en la dirección opuesta al llamado de Dios. Y esa comparación con las ovejas no es casual. Las ovejas son conocidas por su fragilidad, su dependencia y su tendencia a perderse fácilmente. No tienen sentido de orientación, no sobreviven solas y sin un pastor mueren. ¿No es eso lo que muchas veces nos ocurre en la vida? Nos alejamos, buscando caminos propios. Pensamos que sabemos lo que hacemos, pero sin darnos cuenta nos perdemos, nos hundimos, nos debilitamos, nos volvemos presas fáciles del dolor, del pecado, del vacío. Y aquí viene lo más impactante de este pasaje. Dios vio ese desvío, vio nuestra necedad, vio nuestra rebeldía, y aún así decidió cargar en su Hijo el peso de esa culpa. No esperó que volviéramos limpios. No exigió que encontráramos el camino de regreso solos. Él mismo trazó el camino a través del sufrimiento de Cristo. Piensa en esto por un momento. Jesús fue tratado como el descarriado, para que tú pudieras ser tratado como hijo. Él fue abandonado, para que tú nunca más tengas que estar solo. Él fue cargado de culpas, para que tú puedas soltar las tuyas. Él llevó el pecado de todos, incluso de aquellos que aún no lo reconocen. Esa es la belleza de la gracia. Es más grande que tu pecado. Es más fuerte que tu vergüenza. Y te alcanza incluso cuando no la estás buscando. Pero aquí hay una clave espiritual profunda. Aunque todos nos descarriamos, el Señor sigue siendo el pastor. Él va detrás de la oveja perdida. Él no olvida. Él busca. Él encuentra. Él restaura. ¿Te has sentido alejado? ¿Te sientes indigno de acercarte a Dios? ¿Has pensado que tu vida ya no tiene remedio? Isaías 53:6 responde con claridad. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No de los buenos, no de los que oran mucho, no de los que nunca caen, de todos.
incluyéndote a ti. El corazón de esta profecía no es solo mostrar el dolor de Cristo, sino revelar el amor del Padre que, aun viendo nuestra miseria, no dudó en entregar a su Hijo. Y si tú hoy estás aquí, viendo este video, escuchando este mensaje, no es casualidad. Es el pastor llamándote. Es la voz del Espíritu recordándote que aunque te hayas desviado, el camino de regreso ya fue abierto con sangre. Todo lo que necesitas hacer es volver. Y cuando lo hagas, no encontrarás juicio, encontrarás brazos abiertos, una mesa preparada, una fiesta en el cielo, porque el Cordero que fue herido también es el pastor que busca, y él nunca deja a una oveja atrás. Seguimos con alegría y reverencia. Este es el bloque 5, tópico 5, donde el foco se profundiza aún más en la entrega del Mesías y el misterio del silencio que acompaña su dolor. 5. Como cordero fue llevado al matadero. El silencio que salvó al mundo. Isaías 53.7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este pasaje no solo describe un hecho, describe una actitud espiritual, un tipo de fuerza que solo los cielos entienden, el poder del silencio sacrificial. Jesús, siendo Dios, tenía todo el poder para hablar, para defenderse, para hacer temblar la tierra con una palabra, pero eligió callar. ¿Por qué? ¿Por qué no gritó? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no reveló en ese momento su divinidad con poder y gloria? Porque su misión no era salvarse a sí mismo, su misión eras tú. El silencio de Jesús fue el eco más fuerte de su amor. Cada vez que eligió no responder a las acusaciones, estaba diciendo: estoy aquí por ti. Cada vez que soportó la burla, el escupitajo, la injusticia, lo hizo pensando en tu libertad. Isaías nos lo muestra como un cordero, y esto es profundamente simbólico. En la cultura hebrea, el cordero era el animal sacrificial que moría para cubrir los pecados del pueblo. El sacrificio tenía que ser puro, sin mancha, sin defecto. Jesús no solo cumplió ese rol, Él lo encarnó, se convirtió en el Cordero perfecto, y lo más impactante es que lo hizo en silencio. Hay una enseñanza espiritual aquí que toca lo más íntimo del alma. A veces el mayor acto de fe no está en hablar, sino en callar, en confiar, en entregarse, en no luchar con las armas humanas, sino descansar en el plan eterno de Dios. ¿Cuántas veces nos angustiamos buscando explicaciones? Queremos defendernos, justificarnos, responder a quienes nos critican o nos hieren. Pero el ejemplo de Jesús es otro. Él sabía que su propósito era más grande que su reputación. Sabía que el Padre lo estaba guiando, incluso cuando parecía estar solo. Y lo mismo ocurre contigo. Quizás hoy estás siendo juzgado injustamente. Quizás estás enfrentando ataques, desprecios, mentiras, y todo dentro de ti grita por justicia. Pero si estás en el centro de la voluntad de Dios, a veces la mayor victoria viene envuelta en silencio, en confiar sin ver, en esperar sin hablar, en ser como Jesús, Cordero, pero victorioso. La cruz no fue el final, aunque parecía derrota. Fue el principio de la gloria. Y ese momento en que el Cordero cayó, fue el momento en que el cielo gritó victoria. Escucha esto con atención. Tu silencio en el quebranto puede ser la semilla de tu resurrección. Si estás callando por obediencia, si estás soportando por amor, si estás entregándote en lugar de vengarte, entonces te estás pareciendo a Cristo más de lo que crees. Isaías no nos da una imagen débil del Mesías, nos da la imagen más poderosa, la de alguien que pudo todo y eligió rendirse para redimirnos. El mundo no entiende esto, pero tú,
que has sido alcanzado por la cruz, puedes entenderlo. Hoy quizá Dios te está llamando a ser como ese cordero, no por debilidad, sino por obediencia, no por resignación, sino por propósito. Y si eliges confiar como Jesús confió, entonces tu silencio será testimonio, tu rendición será semilla, y tu sufrimiento será corona. Avanzamos entonces con el bloque 6, tópico 6, y nos sumergimos ahora en uno de los aspectos más enigmáticos y profundos del sufrimiento del Mesías, su muerte injusta y su entierro entre los malvados, tal como lo profetiza Isaías 6. Se dispuso con los impíos su sepultura, la injusticia divina que cambió la historia. Isaías 53:9 declara: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en mindo de su boca. Aquí Isaías nos muestra un detalle profético que parecería menor, pero que encierra uno de los misterios más profundos del plan redentor de Dios. Jesús fue enterrado como un criminal, aunque vivió como un santo. Murió en medio de impíos, pero fue sepultado en la tumba de un rico. Nada de esto fue coincidencia, todo tenía un propósito. Veamos esto paso a paso. Primero, Isaías nos revela una doble paradoja. Por un lado, se dispuso con los impíos su sepultura. Es decir, lo trataron como a uno más del montón de condenados, como si hubiese sido un asesino, un rebelde, un blasfemo. Fue ejecutado entre dos ladrones, como uno más. El que no conoció pecado fue tratado como el más pecador, pero al mismo tiempo, con los ricos fue en su muerte. Una tumba nueva, propiedad de José de Arimatea, un hombre prominente, fue la que recibió el cuerpo del Salvador. No fue abandonado, no fue echado en una fosa común, fue honrado incluso en la muerte. ¿Qué significa todo esto? Que Dios tenía control absoluto incluso en los detalles más dolorosos. Nada se salió de su plan, ni el juicio injusto, ni la cruz, ni la sepultura. Todo estaba escrito. Todo fue permitido para que tú supieras que Dios puede sacar gloria incluso del momento más oscuro. Muchos de los que siguen a Cristo pasan por situaciones donde parecen estar siendo tratados injustamente. Te esfuerzas por hacer lo correcto y aún así te juzgan mal. Guardas tu integridad y aún así te entierran con el mismo juicio que a los impíos. ¿Te ha pasado? Entonces escúchame. Dios también está usando eso, porque así como la sepultura de Jesús fue entre malvados, su resurrección fue en gloria, y lo mismo hará contigo. Hay otro detalle aquí que no podemos ignorar. Isaías dice que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, y sin embargo, fue tratado como si lo hubiese hecho todo mal. Ese es el corazón del Evangelio, el inocente pagando por los culpables, el limpio siendo manchado, para que los manchados seamos lavados. ¿Puedes ver la profundidad de esto? El sufrimiento del Mesías no fue simplemente físico, fue una injusticia cósmica voluntaria. El que era digno fue deshonrado, para que los indignos seamos levantados. Si tú hoy estás enfrentando la vergüenza, la crítica, la injusticia, si sientes que el mundo te entierra sin razón, recuerda esto. El mismo Dios que permitió la tumba, también preparó la resurrección. Y no importa cuán profunda sea tu fosa emocional o espiritual, Dios puede glorificarse aún en tu sepultura. Jesús fue humillado, sí, pero su humillación fue la semilla de tu exaltación, y su tumba, lejos de ser el final, fue el inicio de un nuevo pacto, porque en esa tumba vacía nació tu libertad. Sigamos entonces con el bloque 7, tópico 7, donde el sufrimiento del Mesías toma un giro aún más revelador. No fue accidental, ni solamente humano, fue voluntad del mismo Dios, un misterio difícil de entender, pero lleno de poder para transformar nuestro dolor. Endáyate.
quiso Jehová quebrantarlo. El misterio de un sufrimiento permitido por amor, Isaías 53:10, comienza con una frase que detiene el corazón. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Cómo entender esta declaración? ¿Cómo aceptar que Dios mismo quiso que su Hijo sufriera? ¿Acaso no es Dios amor? ¿Acaso no es un Padre protector? Aquí no estamos frente a una contradicción, sino ante un misterio celestial que rompe la lógica humana para revelar el plan más perfecto jamás concebido. Dios no disfrutó del sufrimiento de su Hijo. Dios no se complació en el dolor, pero sí decidió permitirlo, con un propósito eterno, tu redención. Mira lo que dice el texto completo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí se revela la otra cara del quebranto, el fruto glorioso, porque del dolor del Mesías nacería una descendencia, tú y yo, hijos redimidos, almas salvadas, vidas transformadas. Dios permitió el sufrimiento del justo para traer justicia a los injustos. Permitió que Jesús fuera quebrado para que tú fueras restaurado. Permitió que el amado fuese afligido para que los perdidos pudiesen volver a casa. Y no olvides esto, Jesús no fue víctima, fue ofrenda, fue cordero voluntario, se dejó llevar, se dejó quebrantar, no porque fuera débil, sino porque su amor era más fuerte que su dolor. ¿Y sabes lo que más impacta de esta profecía? Que tú también serás quebrantado. Sí, habrá momentos donde parecerá que todo está en contra tuya. Momentos de silencio, de dolor, de angustia profunda. Y quizás incluso pensarás, ¿dónde está Dios? Pero si estás en Cristo, tu quebranto también tiene propósito, porque en el reino de Dios nada se desperdicia. Dios no solo redime los triunfos, también redime las lágrimas, también usa las pérdidas, también transforma el dolor. Cuando Isaías dice que la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, está diciendo que ni siquiera la cruz pudo detener el plan de Dios, que aún el momento más sangriento fue parte de una historia gloriosa. Y lo mismo pasa contigo. A veces tu historia parecerá un caos, pero si estás en las manos de Dios, nada será en vano. Cada lágrima que derramas en su presencia será usada como semilla. El sufrimiento del Mesías es el modelo perfecto de cómo Dios transforma la aflicción en gloria. Y si Jesús fue quebrantado para abrir un camino, tú también puedes ser quebrantado para abrir puertas que otros cruzarán. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Isaías dice que después del sufrimiento Jesús verá linaje. ¿Sabes qué significa eso? Que tú eres el resultado de su dolor. Tú eres su herencia. Tú eres la victoria que Él vio mientras colgaba en la cruz. Tú eres el fruto que justificó cada herida, y si Él lo hizo por ti, ¿cómo no vas tú también a confiar, aunque estés sufriendo? ¿Cómo no vas a creer, aunque no entiendas? ¿Cómo no vas a entregar tu dolor, si Él ya entregó el suyo, por amor? Nos acercamos ahora a un momento clave del video, el bloque 8, tópico 8, la penúltima enseñanza. Tal como dijiste, este bloque puede ser la clave para desbloquear una bendición en la vida del oyente, y por eso su mensaje debe ser aún más íntimo, revelador y esperanzador. Aquí vamos. 8. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Cuando el dolor florece en propósito eterno, Isaías 53:11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Este versículo contiene uno de los secretos más profundos del sufrimiento humano y divino.
porque revela que el dolor no es un final, sino una semilla, que el quebranto no es el punto final, sino el comienzo de algo eterno, y que la aflicción, cuando está en las manos de Dios, produce fruto. Jesús no sufrió en vano. Cada lágrima que derramó, cada clavo, cada gota de sangre, tenía nombre y propósito. Isaías nos dice que, después de su aflicción, Él verá el fruto. ¿Sabes qué significa eso? Que el dolor de Cristo tiene ojos eternos, que mientras sufría ya veía lo que tú ibas a llegar a ser. Él miraba tu libertad, tu restauración, tu salvación. Y no solo lo vio, sino que quedó satisfecho. ¡Qué declaración tan gloriosa! Aún en medio del sufrimiento más brutal que alguien pueda imaginar, Jesús sintió satisfacción. No porque le gustara el dolor, sino porque sabía que su dolor daría vida, que su entrega cambiaría eternidades, que su cruz se convertiría en tu puente. Y aquí hay una verdad que puede transformar tu vida si la entiendes. Tú también verás el fruto de tu aflicción. Tú también, si permaneces en Dios, verás cómo tu historia difícil se convierte en testimonio. Verás cómo las heridas se convierten en ministerios, cómo los fracasos se transforman en plataformas, cómo tus noches oscuras serán luz para otros. Porque si estás unido a Cristo, tu sufrimiento no es en vano. Escucha bien, las pruebas que hoy enfrentas no tienen la última palabra. Hay un fruto que todavía no puedes ver, pero que Dios ya vio. Y ese fruto vendrá, traerá satisfacción, traerá justicia, traerá propósito. Isaías dice que el siervo justificará a muchos por su conocimiento. Eso significa que el sufrimiento que Cristo vivió abrió acceso al conocimiento de Dios, a una relación profunda, a una vida justificada. Y ahora tú estás llamado a vivir lo mismo. A través de tus luchas, otros conocerán a Dios. A través de tu fidelidad en medio del dolor, otros serán inspirados a creer. Tú no estás pasando por esto solo para sobrevivir. Estás pasando por esto para fructificar, para convertirte en testimonio vivo de que la aflicción no es el final, es el inicio de una nueva dimensión espiritual. Querido oyente, hay lágrimas que hoy no entiendes, pero mañana serán ríos de bendición. Hay dolores que hoy te rompen, pero mañana serán parte de tu unción. Y hay decisiones que hoy te cuestan, pero mañana traerán vida a muchos. Cristo no dudó en sufrir, porque te vio a ti. Y hoy tú puedes soportar lo que vives, sabiendo que otro te verá, y será salvo por tu historia. El fruto de tu aflicción será satisfacción eterna. Y eso es un milagro escondido en cada herida. Entramos ahora en el bloque 9. Tópico 9. El último paso antes del gran cierre. Este será el broche profético que corona el mensaje del sufrimiento del Mesías, según Isaías. Es el momento donde se revela la victoria que nace del quebranto y cómo esa victoria te incluye a ti. 9. Le daré parte con los grandes. La recompensa eterna de los que sufren con propósito, Isaías 53:12, concluye este capítulo con una declaración de honra, redención y recompensa. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es el desenlace de la historia, y es glorioso. Después de todo el sufrimiento, de toda la injusticia, de todo el silencio, de la cruz, del sepulcro, viene la recompensa. Dios no olvida, Dios honra, Dios exalta. Aquí Isaías nos revela que el Mesías, después de haber sido quebrantado, es levantado como rey. Recibe su parte con los grandes.
Reparte despojos con los fuertes, no porque haya conquistado con espada, sino porque conquistó con entrega, con sangre, con oración. Y ahora esa misma estructura se replica en tu vida. Tú que has derramado lágrimas, tú que has sido contado entre los que fallaron, tú que has llevado culpas y luchas internas, también tienes parte con los grandes si permaneces fiel. Dios promete recompensar a los que caminan en obediencia, aunque sea entre quebrantos. Hay herencias celestiales esperando a los que no se rinden. Hay despojos de victoria para los que sufren con propósito, porque en el reino de Dios, cada gota derramada será recogida en honra. Isaías cierra con una frase que merece toda nuestra atención: y oró por los transgresores. ¿Sabes lo que eso significa? Que aún mientras sufría, Jesús pensaba en otros, en ti, en mí, en los que aún no habían nacido, en los que fallarían, en los que se alejarían. Aún en la cruz, Él intercedía, aún entre clavos, Él amaba, aún con el cuerpo roto, Él liberaba. Y eso te enseña algo crucial: tu propósito no se detiene por tu dolor. Tú puedes estar sufriendo y aún así orar por otros. Puedes estar luchando y aún así sembrar en otros. Puedes estar quebrado y aún así ser canal de gloria. Porque lo que Dios busca no son perfectos. Busca corazones disponibles. Corazones que, como el de Cristo, elijan amar incluso desde la cruz. Y si tú eliges hoy rendirte a ese amor, si eliges abrazar el ejemplo del Mesías, entonces te espera la misma promesa. Parte con los grandes, despojos de victoria, coronas eternas, no por lo que has hecho, sino por quién has seguido, porque seguiste al Cordero hasta el final, porque decidiste no rendirte en medio del quebranto, porque, aunque fuiste contado con los pecadores, fuiste alcanzado por el Salvador. Este es tu momento. Tu sufrimiento no fue en vano. Tu historia aún se está escribiendo. Y si permaneces como Cristo permaneció, también tú serás levantado. Muy bien, llegamos al bloque 10, cierre y llamado a la acción. El momento más íntimo y decisivo del video. Este es el instante donde el oyente, que ha permanecido hasta el final, debe sentir que algo eterno ha sucedido dentro de él. Aquí confirmamos todo lo que fue sembrado durante el estudio y lo guiamos a un acto de entrega, compromiso y fe, mientras celebramos el poder transformador de la palabra. 10. Cierre y llamado a la acción. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No eres como todos los demás. Muy pocos tienen el corazón, la fe y la disposición de quedarse hasta el final de un mensaje como este. Por eso, desde lo más profundo de mi alma, te digo, Dios te ha apartado para cosas grandes. Hoy recorriste junto a mí uno de los capítulos más sagrados de toda la Escritura, Isaías 53. Hoy miraste al Mesías desde las lágrimas del profeta. Hoy escuchaste con el corazón abierto la historia del dolor más puro que el cielo haya contemplado, y si lo hiciste con humildad, si tu espíritu se quebrantó, entonces puedo decirte con seguridad, algo se rompió en el mundo espiritual, algo fue sanado, algo fue limpiado, algo fue restaurado. Ahora sabes que el sufrimiento de Jesús no fue una derrota, fue una ofrenda voluntaria que selló tu destino eterno. Él fue rechazado para que tú fueras aceptado. Fue herido para que tú fueras curado. Fue contado entre los malvados para que tú fueras contado entre los redimidos. Y lo más impactante de todo, Él lo volvería a hacer solo por ti. Este video no es solo un contenido más, es un altar de revelación, una cita profética entre el cielo y tu alma. Dios te habló, te mostró su dolor para sanar el tuyo. Te reveló el sufrimiento del Mesías
para que tú entiendas cuánto vales. Y ahora que lo sabes, no puedes quedarte con esto solo para ti. Quiero invitarte a hacer algo muy importante. Comenta esta frase aquí abajo como testimonio de tu compromiso y señal de que llegaste hasta el final. Vi el fruto del dolor y entendí que mi vida tiene propósito eterno. Esa frase me ayudará a saber quiénes son los elegidos que están siendo alcanzados por esta palabra. Pero, sobre todo, será una declaración espiritual, una forma de sellar en tu corazón todo lo que Dios te habló hoy. Y si aún no te suscribiste a este canal, hazlo ahora, no por mí, sino por ti, porque este canal es tu espacio, tu iglesia digital, tu punto de encuentro con el cielo. Hay personas allá afuera que no tienen pastor, no tienen iglesia, están rotas, y YouTube no les va a mostrar este tipo de contenido a menos que tú ayudes a hacerlo visible. Dale me gusta, comenta, comparte, suscríbete, porque cuando lo haces, estás evangelizando, estás siendo luz, estás cumpliendo la gran comisión y estás dejando que otros encuentren a Jesús como tú lo encontraste hoy. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias. Eres un guerrero del reino, un testigo de la cruz, y cada vez que compartes uno de estos videos, estás sembrando eternidad. No permitas que este mensaje se quede en tu mente. Llévalo a tu vida. Hazlo oración. Hazlo acción. Y ahora, para terminar, quiero invitarte a hacer algo más. No pauses este video, no cierres la página, no te vayas corriendo. Quédate unos minutos en silencio. Escucha la música que sigue, cierra los ojos y háblale a Jesús. Agradece, alábalo, llora si tienes que llorar, descansa, porque a veces en el silencio Dios habla más fuerte. Déjalo tocarte, déjalo envolver tu alma, déjate amar por aquel que sufrió, para que tú vivas. Y recuerda, tú eres el fruto que Él vio desde la cruz, y ahora tu vida ya no te pertenece. Le pertenece a aquel que la redimió con su sangre. Hasta el próximo estudio, permanece en su gracia. Y nunca olvides lo que hoy te quebrantó, mañana te levantará. Amén.